De un tiempo a esta parte, Uruguay se ha convertido en una plataforma de tránsito de drogas, principalmente hacia Europa. Eso nos puso en la mira de importantes narcotraficantes que ya operan en nuestro país. El narcotráfico no viene solo. Muerte, inseguridad, sicariato, expulsiones, específicamente de algunos barrios en concreto, son solo algunas de las terribles consecuencias que trae aparejado este fenómeno. ¿Cómo cambiaron los códigos culturales en Uruguay con la llegada del narcotráfico? ¿Qué es el microtráfico? ¿Cuáles son los costos sociales? ¿Y qué planes tiene nuestro gobierno para atender esta problemática? Hoy, en la letra chica, territorio narco. Los primeros narcotraficantes comenzaron a funcionar en Uruguay en la década del 80. Eran contrabandistas. Aquellos contrabandistas que muchas veces financiaban las campañas electorales, un día se dieron cuenta de que convenía más que traer garotos, traer otras cositas. El incremento de la violencia asociado al tráfico de drogas comienza o aparece con el fenómeno de la pasta base de cocaína o el sulfato de cocaína. Estamos asistiendo también a brotes importantes de formas de violencia extrema en algún caso, algunas lógicas de sicariato, así como ciertas pautas culturales y subculturales. Los fenómenos violentos que trajo el narcotráfico, ¿verdad? El sicariato, las matanzas colectivas, las desapariciones, las torturas, las amenazas a jueces, fiscales, gobernantes y periodistas, atentados contra unidades policiales y montar laboratorios. Esto demuestra el avance, ¿verdad?, del narcotráfico en el país, que no fue de un día para el otro, se fue haciendo paulatino. En el año 2012 o 2013, por ahí nosotros marcábamos de que en ese momento aparecía la modalidad del ajuste de cuenta con heridos de bala por debajo de la cintura, como que no se animaban todavía a matar. Y se pasó esa barrera. Y ahora matan. En el tema de la violencia intracriminal, no solamente se da por el tema del tráfico de drogas, se da por un montón de hechos más que tienen que ver con la necesidad de ocupar de repente ciertos mercados o abarcar ciertos mercados, o también el tema del ascenso dentro de las bandas en cuanto a la jerarquía y a poder dominar determinada zona o determinado grupo. Otro elemento importante es la otra pata, que es lo que tiene que ver con el producto de la venta de la droga, que es el lavado de dinero, que eso es un elemento importante. Ahora y que eso no es en esos barrios, ¿eh? No. Atención. No, por supuesto. Eso no es en Casaballe, Los de Maroña, no es ahí donde se lava el dinero. No. Ahí se produce. Ni siquiera en Montevideo, capaz. La aduana alemana anunció hoy una incautación récord para el país de 4,5 toneladas de cocaína por un valor de 1.100 millones de dólares. Y adivinen de dónde venía el contenedor que lo llevaba. Sí, señores, de Uruguay. ¿Qué somos hoy? Porque pasamos de ser en la década de los 90, de los 2000, aquellos grandes cargamentos que pasaban por acá. Hubo luego una especie de silencio de radio durante casi 20 años, se vieron poco, muy poco eso, y ahora de golpe vemos un montón de cargamentos todos juntos, ¿no? Lo que siempre preocupó es la cantidad de droga que se estoquea o pasa por el país. Allá por el 95 tuvimos las primeras capturas de 200 kilos, ya todo eso nos puso muy nerviosos. Pero ahora estamos hablando de toneladas. Fíjense, 144 kilos en el 2017, 584 kilos en el 2018, 2.319 en el año 2019. Y ojo, acá están faltando los 4.500 kilos de cocaína que se incautaron en Europa, llevando entonces este número a 7.000 kilos, lo cual es un récord absoluto. Cuando empiezan a aparecer estos tonelajes, uno ya tiene que preocuparse muchísimo porque encontraron un punto de facilitación de salida. Lo más importante de todo esto es comprender de que la lucha al narcotráfico no se le da solamente con la represión policial. 100 años de represión y cada vez hay más narcotráfico. Y peor que la droga es el narcotráfico. ¿Sabe por qué? Porque el narcotráfico rebaja la ética de la delincuencia. Porque en el mundo delincuente también existen valores, existen cierto freno ético. El narcotráfico se caracteriza por prostituir todos esos valores y tiene esta característica,
¿Quieres plomo o plata? Y se acabó. Cinco minutos pasan de las 9 de la noche, estamos en La Letra Chica y estamos recibiendo a Daniel Chasquetti, nuestro columnista. Daniel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Hay varios temas, ¿no? Bueno, en el tape, como siempre, estuvimos repasando algunos de ellos, pero en las últimas 72 horas se dieron algunas situaciones que fueron más que interesantes para esta situación. En primera instancia, se está empezando a hablar de una interpelación al ministro y además el ministro ya estaba convocado para una reunión de la Comisión de Seguridad y Convivencia en el Senado. Pero a esto se sumó lo que fue la destitución de Herodes Ruiz, el jefe de policía de Montevideo, por tener un diálogo con el ex jerarca frente amplista Gustavo Leal, que además va a estar con nosotros en algunos minutos. Entonces, si te parece bien, ordenemos un poco lo que está pasando a nivel político en estos 8 meses de política de seguridad pública. Sí, lo primero que hay que decir que la política de seguridad no es cualquier política. Hay que recordar que la calle Pou ganó la elección con este tema como uno de los principales asuntos de campaña. O sea, la campaña del Partido Nacional y la campaña de la coalición multicolor hizo centro en el tema de la seguridad. Y en ese sentido se proponía como, digamos, como idea fuerza la consigna de ejercer la autoridad, ¿no? Esta idea de que, bueno, de que el Frente Amplio tenía ministros o tenía autoridades que no eran capaces de estar al frente de la cadena de mandos y que alcanzaba con modificar esto como para crear un nuevo clima y una respuesta mucho más eficaz. Cuando asume el gobierno, en cierto modo, los movimientos del ministro Larrañaga fueron en esta dirección. Cuando uno revisa, lo que hay es una reestructuración de los mandos de la policía en todos los departamentos. Hay un cambio, desde luego, en las direcciones del ministerio. Hay un discurso y una proactividad muy marcada, ¿no? Esta idea de mega operativos, helicópteros, y una permanente reafirmación de que, bueno, de que nos estamos haciendo cargo. Y finalmente lo que hay es digamos, una política de comunicación muy concreta, ¿no? A mí me da la impresión que en realidad cuando uno pasa raya, lo que el ministerio hoy está haciendo no es tan distinto a lo que hacía con el gobierno anterior, y la gran variable o la gran modificación tiene que ver con el énfasis y con el diagnóstico que tienen las autoridades, ¿no? Eso es lo primero que se me ocurre. Lo segundo es que, bueno, que han ido pasando cosas, ¿no? Al principio del gobierno, como que los choques con la oposición no fueron tan frecuentes, porque una parte de la oposición, yo creo que el MPP, en cierto modo, tenía como la voluntad de darle tiempo a Larrañaga, ¿no? Acá hay que recordar que entre Mujica y Larrañaga siempre ha habido mucho diálogo. Cuando Mujica fue presidente, Larrañaga fue muy cooperador con él. Entonces a mí me da la impresión que por ese lado vino esta idea de que, bueno, de que hay que esperar, hay que darle tiempo. También tuvimos pandemia. Sí, ese es otro tema, ¿no? Bueno, hubo declaraciones de Charles Carrera que habló de que, bueno, que había una mano tendida hacia el ministerio. Charles Carrera lo dejó explícito, ¿no? Entonces, en cierto modo, como que la política de seguridad, si bien había diferencias manifiestas y se decían en algunos lugares, no era de las principales cuestiones que estaba mirando la oposición. Lo que ocurre es que empezaron a ocurrir algunos eventos, ¿no? El primero es que, bueno, lo primero es el discurso de Larrañaga, que es bastante ofensivo y agresivo contra la administración. Está todo el tiempo confrontando resultados y tratando de mostrar de que las cosas se hacen distinto. Lo segundo es que, bueno, es que algunos indicadores están empeorando, ¿no? Yo diría que del conjunto de indicadores que habitualmente miramos para ver cómo está la seguridad, el peor es el de la tasa de homicidios, que en octubre, bueno, tuvo un mes nefasto. Y el tercero es el episodio con la destitución del jefe de policía de Montevideo, que es un episodio muy complicado para el gobierno,
porque los argumentos y las medidas que se toman a partir de este episodio entran en buena medida en contradicción con esta idea general de ser hincha de la policía, de confiar en la policía, porque imagínate, ¿no? Ahora a los jefes de policía les piden que informen cada reunión que van a tener, ¿no? Eso es una desconfianza absoluta. Entonces ahí hay una contradicción muy fuerte. ¿Cómo funcionaba esto antes? Con los ministerios anteriores, con Bonomi básicamente. Mirá, ¿Era habitual que tuviera una reunión con alguien de otro partido, con un asesor, con alguien que le viniera a ofrecer algún tipo de información? Yo no puedo ser categórico, pero en realidad lo que uno observa es que en los periodos anteriores había una situación de normalidad que consistía en que si un jefe de policía podía recibir información de quien sea, la recibía, ¿no? No hay que olvidarse que en el periodo anterior se intentaron construir algunos acuerdos de Estado que luego por distintas razones fracasaron, pero hay que acordarse que Tabaré Vázquez llamó a los líderes de los partidos, estuvieron casi 18 meses reuniéndose con una frecuencia mensual o cada 2 o 3 meses, acordaron 18 proyectos de ley, de los cuales la mitad pasaron por el Parlamento. Entonces, me parece que en el periodo anterior estaba esta idea de que, de que en realidad el problema era demasiado grande y no alcanzaba con que solamente la respuesta la diera el partido de gobierno. Pero aún así, durante todo el periodo, el tema de seguridad fue un tema central. No hay que olvidarse que Bonomi fue varias veces interpelado, se le presentaron 2 mociones de censura, algo que no es corriente, es casi como un récord en la historia legislativa del país. Por tanto, te diría que, que en realidad siempre ha sido un tema conflictivo. Sí, además el andate Bonomi o renunciar a Bonomi Sí. era como una... De hecho, en realidad, la política en materia de seguridad, se puede decir que no solo de este gobierno, de los anteriores también, es uno de los aspectos más cuestionados, ¿no? O sea, pasando por Juan Andrés Ramírez, Guillermo Stirling, José Díaz, y ni que hablar, obvio, del famoso renunciado Bonomi. A mí me interesaba hacerte la pregunta de cuál es tu análisis, teniendo en cuenta los cambios que hubo, no solo de políticas que se aplicaron, sino de cambios a nivel de gobierno en este tema. Bueno, a ver, el Ministerio lo controla el Partido Nacional y en particular es una situación delicada porque no la controla la fracción del presidente, sino que la controla Alianza Nacional, un grupo muy disminuido, que votó mal en octubre, que redujo su respaldo parlamentario, pero que tiene en la figura de Larrañaga a un portador de una idea sobre la seguridad. Esa idea se quedó manifiesta en el plebiscito constitucional, ¿no? que si bien fracasó, superó largamente el 40% de los votos, lo cual fue tomado como una señal, ¿no? Larrañaga, en tal sentido, yo creo que está muy comprometido con el tema. El choque con la oposición tiene que ver con el diagnóstico, y esto creo que es el tema central. Mientras la oposición ve que este es un problema bastante dramático que enfrenta Uruguay, que es producto de un proceso que avanza, que tiene que ver con el narcotráfico, es el tema de este programa, me parece que el gobierno tiene una visión un poco más voluntarista, ¿no? El gobierno cree que haciendo pequeñas modificaciones concentradas en la forma de ejercer el liderazgo, esto se puede resolver. Y me parece que ahí está el choque. Creo que para enfrentar este problema, así como otros que tiene el país, de corte social, por ejemplo, la gente que vive en la calle, hay que reconocer y hay que ser bastante humildes, ¿no? Porque no se necesita una política, se necesitan varias atacando el mismo problema. Y me parece que Larrañaga no tiene este enfoque y me parece que la interpelación que se hará en noviembre, calculo que va a estar centrada en este tipo de discusiones. Hablamos recién del MPP y de esa especie de relación que tenía con Larrañaga. ¿Se puede decir que ahora el MPP le retiró esa confianza? ¿Le retiró ese crédito que le había dado? Yo diría que sí, ¿no? Y no solo el MPP, yo te quiero agregar algo más. No recuerdo haber escuchado voces en estos 8 meses en contra. Y hoy se ha escuchado a Botana, por ejemplo, cuestionar las actitudes de un ministro blanco aparte. Sí. Herodes Ruiz es una persona del Partido Nacional. Eso te iba a preguntar. Es un votante del Partido Nacional, próximo a Luis Lacalle Herrera. Y había sido una figura relevante porque ejerció
varias jefaturas policiales en el interior. Fue relevante en Maldonado. En Maldonado le fue muy bien. El gran operativo de Antía con las cámaras, ¿no? Que fue una de las promesas electorales de Antía, bueno, se llevó adelante en coordinación, ¿no? Con la jefatura de policía de Maldonado. O sea, no es remover a cualquiera. Esto tiene un costo. Me imagino que lo van a hablar en los próximos bloques, pero yo creo que esto tiene un costo y que genera una contradicción adentro del Partido Nacional, porque muchos dirigentes nacionalistas tienen una muy buena opinión del ex jefe de policía. Sí, y además porque me imagino que tampoco cae bien que porque tuvo una conversación con una persona que tuvo una responsabilidad anterior, eso ya significa que lo tiene que sacar. O sea, yo creo que lo que vos decías es muy interesante. Bueno, ¿y al resto de los jefes de policía qué van a decir vos? Claro. Y acá el punto está en cómo concebimos esta política. Yo creo que esta es una política típica para darle un enfoque de política de Estado. Y acá lo que se está haciendo con este episodio es negar la posibilidad, porque una política de Estado lo que debe requerir es que todos aporten, la oposición y el gobierno, que todos los partidos aporten su granito. En este episodio, centrado en una aparente, porque la interpretación de Larrañaga es la de que en cierto modo hay como una traición al ministro, claro, al reunirse con una figura del anterior gobierno. Me parece que esa lectura es equivocada. Debería ser una lectura positiva, diciendo, claro, ok, vamos a integrar, vamos a dejar que las anteriores autoridades nos ayuden, ¿no? Pero me parece que eso choca un poco con todo lo dicho en la campaña y con el enfoque inicial, que vuelvo a repetir, es un enfoque voluntarista. Esto se cambia simplemente ejerciendo autoridad. Esto se cambia gritando a cuatro vientos que somos hinchas de la policía. Me parece que es más complicado el problema. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias. Hacemos una breve pausa y enseguida vamos a estar con el sociólogo Gustavo Leal. 24 minutos pasan de las 9 de la noche, estamos recibiendo al sociólogo Gustavo Leal, es director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior. Bien, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Esperamos no llegar tarde porque ahí ha sido noticia por todos los radios, etcétera, etcétera. Pero a nosotros igual nos interesa profundizar un poco para tratar de entender, cuáles fueron las cosas que fueron dándose para que se provocara esta situación de la renuncia, seguramente forzada por el ministro de Herodes Ruiz, el jefe de policía de Montevideo, y de otro elemento que me pareció que es de lo más fuerte, y es el aviso de parte del ministro a los jefes de policía y autoridades del ministerio que no pueden tener ningún tipo de vínculo si no se lo comunican previamente. Entonces, para empezar de esto, ¿cuándo fue que se reunió con Herodes Ruiz y por qué? Muchos dicen que fue por los temas de los desalojos en los barrios, especialmente el 19 de abril. Sí, es así. La reunión sucedió el viernes pasado en la jefatura a las 10:30 de la mañana. Ya que fue pública. Recontra pública. A esa hora de 10:30 hasta la 1:30 de la tarde. Fueron 3 horas. El jefe me citó ahí. Él a esa hora había convocado también, había una reunión de trabajo con todos los jefes de zona. Y yo cuando ingresé a la jefatura, saludé a las personas, yo trabajé 8 años claro, ahí, en el ministerio, entonces conozco a mucha gente. Y ingresé al despacho del propio jefe que me hizo pasar y estaba ahí el subjefe de policía, estaba el director de investigaciones, estaba el coordinador de la jefatura, estuvimos conversando un ratito ahí. Saludos. ¿Sabías para qué era la reunión? No, a ver, ellos estaban ya reunidos con el jefe y yo entré, él me hizo pasar, nos saludamos cordialmente, hablamos, ¿cómo andás? Y él le dijo, yo me voy a reunir con Gustavo ahora, ustedes se reúnen en la sala de al lado y tuvimos una reunión mano a mano entre los dos.
esa es la realidad. El asunto acá, para mirarlo más en perspectiva, es que durante mucho tiempo yo trabajé junto con un equipo que fue el vínculo de la policía con la comunidad. Desde el año 2013 había un equipo que trabajaba con todos los comisarios y todos los jefes de zona, y donde lo que hacía era articular las demandas de la sociedad y se la transfería a los policías, comisarios y jefes de zona. Todos los lunes y los martes había reunión de cada una de las zonas operacionales en Montevideo, con los comisarios de la zona, con el jefe de zona, con el director de investigaciones y un equipo técnico que lo que había hecho durante la semana era recibir las demandas y las denuncias de la población. A partir de ahí, ese equipo técnico comenzó a tener una mayor cantidad de información y comenzó a establecer canales formales por el cual obtenía información de primera mano que muchas veces los vecinos no querían trasladar directamente a la policía, pero confiaban en el Ministerio del Interior en sí y a veces con otro tipo de personas que tienen un vínculo diferente con la población. Eso generó la posibilidad de tener muchísima información de calidad, que después la policía analizaba y eventualmente realizaba un conjunto de procedimientos policiales efectivamente. La valoración de la importancia de la información en el trabajo policial es clave. Es clave. Y cuando un investigador tiene información de calidad de los vecinos, que es una fuente fundamental, cuando hablan los vecinos, porque son los que permanentemente están, los resultados de los operativos son mucho más exitosos. Por lo tanto, ahí hubo una experiencia muy importante que tuvo algunos picos, digamos, de trabajo muy fuerte cuando comenzaron a suceder ciertos desalojos masivos en Montevideo. Los vecinos no querían... Hay gente que capaz que no interpreta mucho cuando vos decís desalojos masivos. ¿Qué es un desalojo específicamente cuando estamos hablando de estos barrios y el poder del narcotráfico? ¿Es que te sacan de tu casa? Un desalojo, la modalidad del desalojo se llama comer la casa. Te venimos a comer la casa. Y tiene por lógica, en primer lugar, apoderarse de determinadas casas que tienen un valor estratégico en un barrio y utilizar después esas casas para tener bocas de droga, para tener aguantaderos o para venderlas y poner gente del entorno del grupo mafioso en esas casas. Entonces, a punta de pistola, vengo a tu casa, te pongo una pistola en la cabeza, te digo, te tenés que ir. Modalidades hay varias, estas últimas son, le compré la casa. ¿A quién? Si la casa es mía. No, yo ya la compré, se la compré a fulano, un cuento te hacen y te echan. Aunque sean las 2 de la mañana, tengas en general hijos, es en la noche. Y de forma violenta. Violenta y te tenés que ir. Y si no te vas, te amenazo a tu familiar, esto, lo otro. Tus cosas quedan adentro. Tus cosas quedan adentro, muchas veces te las venden, a veces te dan, en estos últimos casos, no, se las venden a terceros. En estos últimos casos a alguna gente le dieron plazo para irse. Bueno, tenés hasta las 3 de la tarde para irte. Y eso sucede. Entonces, cuando ha sucedido muchas veces eso, la posibilidad de que las personas denuncien no es tan sencillo, porque la gente tiene mucho miedo, porque esa persona se va de la casa, si denuncia, queda un familiar cerca, queda un pariente, queda un amigo, y entonces eso se llama extorsión. Y ese proceso de extorsión es la lógica de grupos criminales que tienen un abordaje territorial fuerte y que van ganando espacio. La posibilidad de convencer a víctimas para denunciar es parte del trabajo que el equipo que yo tenía a cargo hacía y que tuvo un trabajo muy importante, sobre todo cuando el nuevo Código del Proceso Penal se puso en funcionamiento, porque hay una unidad de víctimas y de protección a testigos en la Fiscalía. En realidad, las primeras víctimas protegidas por el sistema de la Fiscalía vinieron de muchas de las intervenciones que hizo el equipo que yo tenía a cargo. Por lo tanto, hay un conocimiento muy importante de eso y en los operativos Mirador se hicieron una cantidad de operativos, hubo 252 personas procesadas con prisión por narcotráfico y extorsión. Hay 252 personas procesadas con prisión y muchas de ellas fueron acusadas en base a testigos protegidos, a testigos que terminaron
en un sistema de protección para acusar justamente a estas personas. Bien. Eso genera un marco de conocimiento por parte de la comunidad de que ese sistema funcionó. Y yo después que me fui del ministerio, seguí recibiendo información y lo que hice como un ciudadano fue aportar esa información a la policía. Larrañaga creo que ha cometido un error estratégico que es fruto de la impericia y que creo también de la imprudencia y del rencor. Pero para, Gustavo, yo te quiero frenar acá un poquito. Vos ya no perteneces al ministerio. No. Yo voy a cometer una infidencia. Ahora, hace unos minutos me prestó su teléfono y leí un mensaje de una persona, de un ciudadano, que le pedía ayuda a Gustavo. ¿Bien? Con una situación dramática, muy parecida a algo que estaba contando recién, gente que le querían incendiar la casa, una mamá de cinco gurises, que la situación era insostenible, que tenía tiroteos, algo dantesco, algo que seguramente a todos los que están mirando no le pasan estas cosas. Te lo mandó vos el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué seguís? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué tenés este afán de buscarle una solución a esta mujer, de tratar de vincularte con un ministerio al cual ya no perteneces, de buscar una solución a gente que está siendo, perseguida por delincuentes, arriesgando tu vida? No, pero a ver, no se entiende. Yo no tengo una oficina puesta para recibir... No, el mensaje fue por Instagram. Problemas. ¿Ah? Para hacer la historia, yo terminé mi trabajo en el Ministerio del Interior y el 6 de marzo hubo un homicidio, un asesinato a una policía. Le rapiñaron el arma y la mataron. Yo fui al velorio, como fui a todos los velorios de los policías que mataron durante el tiempo que trabajé en el ministerio. Fui al velorio y antes de entrar al velorio me sonó el teléfono. La persona que me estaba llamando era un testigo que había visto lo que había pasado y que vivía en el barrio Casaballe. Y que conocía a una persona que a su vez le pasó mi teléfono. Entonces me llamó y me dijo, mire, Leal, yo lo quiero llamar porque usted también en otros casos intervino antes. Yo quiero saber si hay garantías para hacer la denuncia y nadie va a saber que yo la hice. Yo, como ciudadano, lo que hice fue, le dije, sí, claro que hay garantías, porque el Uruguay no se reinventó a partir del 1 de marzo. Usted tiene que denunciar. Yo voy a hablar con usted y le voy a indicar cómo es que tiene que hacer en la fiscalía. Corté, entré al velorio y estaban las autoridades, estaba el propio presidente de la República, pero hablé con el jefe de policía y le dije, mirá, acabo de tener esto, hay una persona que es un testigo, así, voy a hablar y si esa persona acepta, denunciará. Y efectivamente, la persona se convenció de que iba a tener la protección por parte de la justicia a través de la palabra que tuvo conmigo. Y yo lo hice como un ciudadano, porque si una de las personas que me está mirando estuviera en mi lugar y recibe una llamada de una persona que dice que fue testigo de un homicidio y le pide una opinión y le pide un consejo, cualquiera lo haría. Y yo lo que hice fue, le informé al jefe de policía, después hablé con la persona para que se animara a denunciar y después la fiscalía hizo su trabajo. Nada más. Después lo que sucedió es de que terminé teniendo que declarar en la justicia porque la defensa de los homicidas objetó de que los testigos protegidos hubieran tenido una vinculación conmigo. ¿Sí? Casi que el mismo argumento que ahora utiliza el ministro. Casi el mismo argumento. No quiero volver atrás porque dejaste ese momento. ¿Por qué es imprudente Larrañaga? Sí, también hablaste de que no tiene el talante como para estar al frente del ministerio del... Bien, voy a contestar eso, pero me interesa antes hacer un pequeño comentario por la pregunta que él hace. No es que yo tenga ninguna necesidad de hacer esto, es que creo que es un deber ciudadano de cualquier persona. Cuando recibís tanta información que crítica, si te llega un mensaje como el que tú leíste recién, de una persona que le acaban de prender fuego a la casa y la sacaron y está con los niños en la calle. Yo lo que
voy a hacer apenas termine el programa, le informaré a las autoridades. Pero te acaban de cerrar la puerta en la cara en el ministerio. Bueno, acaban de echar a un jefe de policía porque habló contigo. Pero van a tener que... Los policías profesionales no están de acuerdo con esa decisión y entienden de que es un profundo error. Pero hay un tema que es principal y que hay que entenderlo. La policía siempre trabajó teniendo puertas abiertas para poder tener información. Y bueno, circunstancialmente, si hay alguien que puede colaborar puntualmente porque recibe, yo creo que es un deber ciudadano. Yo no estoy cultivando la grieta. Porque yo podría perfectamente decir, bueno, yo ya me retiré, que se rescaten, es problema de ellos. Es más, esta idea, cuanto peor, mejor. Cuanto peor le vaya al gobierno, se van a dar cuenta que no era tan fácil. Yo no estoy en esa. Además, no estoy en esa porque durante mucho tiempo me tocó entrevistar a víctimas que sufrieron este tipo de cosas y uno termina teniendo también una responsabilidad y una empatía. Es decir, yo estaba entrando a un velorio de una persona que había trabajado en el Ministerio del Interior y recibo una llamada de alguien que dice haber visto el hecho. Entonces, para mí era casi un deber y que fue lo que hice. Hablé con la persona, la convencí de que iba a tener protección y después la Fiscalía hizo su trabajo. Es eso, tan simple como eso. Es que si todos pensamos y aportamos un granito de arena con un compromiso básico, la sociedad va a mejorar. Pero si cada uno cultiva la idea del no te metas, no va a ir mal. Y bueno, yo lo que hice en ese caso fue hablar con el jefe de policía. Después sucedieron una serie de hechos bastante graves donde el jefe de policía es el que me llama a mí. ¿Tuviste otros tipos de reuniones con jerarcas Sí, hubo contactos, hubo contactos y información. O sea, no fue el único Ruiz, sino que te reuniste con más personas. Claro, además yo he llevado directamente a la Fiscalía información de algunas personas o he tenido que acompañar a algunas personas para que se animen a declarar. Y yo lo hago como ciudadano, no es que esté todo el día haciendo esto, son cosas puntuales, pero a veces son tan trágicas como la que ustedes acabaron de ver, que yo quiero saber si eso está mal. ¿Con qué otros jerarcas? Quiero saber si está mal tener empatía con alguien que le acaban de prender fuego a la casa, que te manda un mensaje y yo no me puedo dormir si digo, bueno, no, que esta señora haga lo que pueda, si está pidiendo una ayuda. Y yo capaz que le puedo decir, mire, si usted va a la Fiscalía, yo la puedo llamar por teléfono, usted va a la Fiscalía, se hace de esta manera, ¿la orientás? Es un tema de sensibilidad básica. Sí, está claro. ¿Con qué otros jerarcas tuviste reuniones en estos 8 Con meses? varios, pero me parece que a esta altura, con la actitud imprudente del ministro, yo no voy a seguir exponiendo a las autoridades actuales y a los jerarcas que siguen llamando y después de la imprudencia que cometió el ministro, se han comunicado. O sea, porque entienden que lo que pasó no tiene parangón, es una actitud insólita el haber despedido a alguien. ¿Ves viable que pueda existir esta cooperación entre partidos políticos, aunque estén fuera de la coalición, para...? Sí, es necesario. Es necesaria, pero ¿la ves viable? Y yo creo que hay que hacerla viable. Y parte de esta idea de si uno tiene alguna información que pueda ayudar para resolver un caso, transferírsela directamente al jefe de policía, porque no se la estoy transfiriendo a Juan de los Palotes. Claro. Me parece que algo natural de la democracia. Lo que no es natural es que el ministro crea que puede dirigir un Ministerio del Interior con 30.000 funcionarios en base a querer imponer el ejercicio de la autoridad, como él le llama, a los gritos, pensando que es un hincha, y obligando a los policías a escribir lo que van a decir en una reunión previamente. Entonces, ¿cuál es el retorno que está teniendo esta actitud del ministro? Es que acaban de echar al jefe de policía de Montevideo con 50 años de servicio en la policía, a 7 meses de jubilarse. Lo echan casi que por Twitter, defenestrándolo, haciendo algo que nunca en la historia de la policía pasó.
y todavía le ponen la presión y el peso a todos los jerarcas, diciéndole, ustedes no pueden hablar si no me avisan a mí. Entonces, y eso piensa el ministro que es ejercer la autoridad. Eso en realidad es debilidad. Porque alguien que tiene que controlar absolutamente todo Y acá está respondiendo la pregunta que le es porque no confía, porque se siente débil, siente miedo de el equipo que tiene, no confía. Y entonces tiene esa idea de controlar todo. Pero imagínense, que es como le dijo el propio jefe de policía, si usted, ministro, tiene que autorizar previamente las reuniones que van a tener todas las jerarquías policiales, lo único que va a hacer es eso. Es una... Y además tiene otro efecto, perdón. No, yo te iba a decir que lo que va a hacer es que mejor no hago nada. Exactamente. El efecto que está teniendo esto es un efecto contrario a lo, la cooperación. A lo que el ministro piensa que va a hacer. Porque los jefes de policía, después de haber dado esta señal, de haber descabezado a una persona de altísima referencia simbólica en la policía, van a hacer la plancha. Se van a quedar quietos. ¿Por qué? Porque el ministro acaba de romper la idea central de la policía o de un funcionario como alguien proactivo. Acá no se premia el tener iniciativa, porque si tenés iniciativa, tenés un problema. Entonces, no toques nada, quedate quietito, hacé la plancha, no te muevas. Y eso va a empezar a generar problemas, porque en la medida que la policía se siente, ahí sí, de manos atadas, por un ministro que piensa que está mandando, y lo que está haciendo además es generando una doble grieta. Y con esto viene el segundo problema, que como desconoce absolutamente el funcionamiento de la policía y está rodeado de lo que se denomina en la jerga policial de la vieja guardia, que son viejos policías que han perdido muchísima referencia de lo que es la nueva institucionalidad de la policía, ha planteado la idea del rencor y de los bandos. Cuando él dijo hace 8 días atrás, yo soy hincha de la policía, yo soy hincha de la policía, y acá hay alguna gente que perdió, y esa gente que perdió está enojada, y está enojada porque a nosotros nos va bien. ¿Y qué pasó en esa reunión? Hubo un gran problema de murmullo y de comentarios entre los policías y los jefes de policía que se sintieron usados. Y se sintieron mal porque, por ejemplo, el jefe de policía de Montevideo había sido jefe en Maldonado. El subjefe actual de Montevideo, que hoy quedó como jefe, había sido subjefe de Rocha. El jefe de investigaciones había tenido otra responsabilidad antes. O sea, son los que perdieron. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los que perdieron? Somos nosotros, dijeron. ¿Se entiende? Sí, sí. El ministro queriendo polarizar. Digo, ustedes perdieron, ustedes eran los malos policías. Claro, y entonces esa lógica de todo lo que se hizo está mal, Larrañaga no se da cuenta en su... No lo voy a calificar, no se da cuenta que en realidad puso una parálisis en la capacidad de la policía de poder tener espíritu de cuerpo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se sintió manoseada. Porque esta idea de ustedes perdieron, él se lo decía al Frente Amplio, pero lo que pasa es que la diferencia que el ministro no entiende es que la policía es una institución permanente, que no necesita hinchas. Porque el hincha es el que está en el estadio muchas veces hablando mal del técnico, pensando que por un grito los jugadores van a jugar mejor. Acá se necesitan socios. En este club se necesitan socios, personas que colaboren, que se comprometan, que trabajen, que aporten información, que le den respaldo a la policía de verdad. ¿Cuál es el respaldo a la policía que implica este hecho? Ninguno. Esta señal del ministro Larrañaga es la antítesis al respaldo a la policía. Y es por eso de que en el gobierno a mí me consta de que no hay conformidad con lo que pasó. Porque se dan cuenta de que esto es una, digamos, es un error que le va a costar carísimo al gobierno.
Señalaste algunas veces que ibas a hablar con la calle Pou a ver si él puede revertir esta situación de Ruiz. ¿Considerás que verdaderamente te podría escuchar para devolverlo a su cargo, digamos? Yo lo que dije es que creo que el presidente debería de rever la decisión. No me corresponde a mí pedirle una audiencia al presidente para esto. Yo lo que hice un comentario público diciendo ojalá el presidente pueda rever esta decisión porque él ha planteado que hay marcha atrás. Porque creo que es una decisión equivocada que le hace mal al país. Y yo no quiero que a este gobierno le vaya mal en los temas de seguridad. ¿Saben por qué? Porque yo vivo en este país. Claro. Yo vivo acá. Entonces no creo en que hay que tratar de que las cosas se empeoren. Al revés, si yo tengo una información que puede resolver un caso puntualmente, y a mí no me cuesta nada aportarla, la tengo que hacer como ciudadano. Bueno, esperamos que lo sigas haciendo, Gustavo. En el próximo bloque vamos a hablar específicamente de narcotráfico. Vamos a estar con Clara Musto, la doctora Clara Musto, integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad, y la Violencia de la Facultad de Ciencias. Gustavo, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a Gustavo, por ustedes venir. y gracias a la audiencia. Ya venimos. Faltan 8 minutos para las 10 de la noche y ahora nos acompaña la doctora Clara Musto, integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bueno, obviamente que todos ya lo hemos hablado mucho, estamos viviendo una época sumamente violenta a nivel de todo el país, pero me parece que hay un elemento que es muy interesante y es que cuando se habla de estos temas hay soluciones fáciles. La gente tiene soluciones fáciles, ¿no? O se está a favor de que hay que ser más agresivo, más duro, dar más sanciones, o hay que buscar otro tipo. Es como que se polariza la discusión. ¿En qué situación estamos? ¿Cuál es lo que la academia ha estudiado sobre esta situación en los últimos años? Bueno, creo que en parte este es un tema que nos sorprende un poco a todos porque en los últimos años Uruguay vive como una situación bastante paradójica, en particular desde la crisis del 2001 hasta ahora, en el cual con las limitaciones que ha existido han mejorado la situación económica en los indicadores básicos que conocemos, distribución del PBI, crecimiento, bajó el desempleo. Y sin embargo los delitos, y en particular los delitos violentos, vienen incrementándose sistemáticamente. Y entonces eso ha llevado a colocar al tema de la seguridad pública en un lugar privilegiado. Y por cierto que para intentar comprender esta paradójica correlación entre estas dos cosas, la ilegalidad de las drogas, los mercados ilegales, las economías ilegales, son un elemento muy importante para entender la configuración del delito actual. En América Latina. En América Latina es un continente donde estas economías ilegales particularmente se han desarrollado de modos violentos. No necesariamente el consumo de drogas lleva a la violencia en los distintos países. De hecho, los mayores consumidores de cocaína, por ejemplo, son varios países de Europa, Asia. Y esos son países donde, por características culturales, por las políticas que tienen, estos mercados ilegales no se organizan en torno a la violencia como si lo hacen en América Latina. O sea que lo que tú planteas es que independientemente de ese desarrollo que ha tenido desde el punto de vista económico el país, eso no se ha visto reflejado por la acción, a ver si lo entendí bien, por esa acción violenta de la forma del tráfico de drogas que se da en América Latina. Es que en realidad en América Latina ha aumentado el consumo de drogas en los últimos años justamente porque ha aumentado la capacidad de consumo. Claro. Y las drogas, el mercado de las sustancias psicoactivas, son una economía, también se comporta en términos de economía.
Ha aumentado la liberalización del comercio desde los 90 hasta ahora. La ley de puertos, muy importante para entender el tráfico de drogas actual, en 1992, la liberalización de los puertos, la liberalización, si ha habido una política de Estado en Uruguay, ha sido apostar a Uruguay como centro de distribución de bienes y servicios. Y ahí entran las drogas también. Exactamente, como uno, por cierto, de los bienes más demandados en las sociedades. Pero ver a toda esta visión del narcotráfico como una amenaza a la seguridad pública igual está instalado en nuestro país y en muchos otros países de la región, como vos decías, pero concretamente, ¿cuánto sabemos del narcotráfico en Uruguay? ¿Qué queremos decir cuando hablamos bien del narcotráfico? Y bueno, por cierto que detrás de la palabra narcotráfico hay muchos roles, muchos actores. Tomemos, por ejemplo, la cocaína. La cocaína es una droga de base vegetal. Hay 3 países en el mundo que tienen las características naturales para producir hoja de coca. Por lo que sabemos, la mayor parte de la cocaína que viene al Cono Sur viene a través de Bolivia. Perú, por ejemplo, lo que muestran las investigaciones es que más bien exporta hacia el norte, hacia el mayor consumidor del mundo, Estados Unidos. Desde el que cultiva coca en Bolivia, hay múltiples actores, quien transporta esa coca, quien la procesa, quien tiene vínculo con los actores gubernamentales, actor fundamental sin el cual no se puede traficar drogas de un país al otro. Existen los transportistas, existen los que lavan dinero, que estuvieron hablando antes, hasta llegar a el que distribuye el microtráfico. En toda esa cadena, lo que muestran las investigaciones... El microtráfico es lo que conocemos como los dealers, los que ven, las bocas. Eso es el microtráfico. El que le lleva al consumidor. Sí, desde la aparición de los celulares, por supuesto que los mercados de las economías ilegales en general, los mercados de drogas se revolucionan. Es mucho más fácil. El avance tecnológico ha hecho que se pueda aumentar la eficiencia de la producción. Una hectárea de hoja de coca hoy produce mucha más cocaína porque se ha avanzado en las técnicas que se aplican. La existencia de celulares ha bajado las barreras para involucrarse en este tipo de negocios. Pero porque y entonces las bocas, por celular. Exacto. Las bocas, las típicas bocas de venta que la gente va y se acerca a un barrio, es posiblemente la mínima, el tipo de transacción minoritaria dentro de los mercados de drogas. Pero a nivel de comunicación son las noticias. Se allanó una boca de droga, como que fuera un gran golpe al narcotráfico. Sería como el depósito, más bien, no porque sea el lugar de la transacción. Y es un tipo de transacción bastante riesgosa, porque eso es otra cosa que a veces cuesta entender, pero en realidad no es tan contraintuitivo. Y es que la mayoría de las transacciones de sustancias ilegales transcurren de un modo no violento. ¿Pero por qué? Porque ni al que vende ni al que compra le conviene que haya violencia. La violencia atrae a los policías, la violencia atrae a los periodistas, la violencia arruina el negocio. Cuando existe violencia es que se dan otra serie de circunstancias o factores que hacen, de hecho, que la gente que esté involucrada en ese nivel tenga muy poco que perder. Claro. Ahora, ¿cuál es el rol para ustedes, para vos, de la justicia en el tema de delitos y drogas a juicio de la academia? Porque, claro, todos los días escuchamos una noticia de lo que pasó en estos días, que un familiar intenta ingresar 50 gramos de marihuana a la cárcel y termina procesado 5 años de prisión. Por otro lado, aterriza una avioneta con 450 kilos de cocaína y te enterás que a 2 los mandaron para la casa con cárcel domiciliaria, prisión domiciliaria. A los ojos de nosotros, que no sabemos nada de efectos legales, es chocante. Vemos que los grandes cargamentos terminan o arreglando o cambiando pena por no sé qué, y el que vendía en la boca, porque era su economía familiar, porque no tenía nada, termina 5 años preso, sabiendo que los temas los punitivos y de encierro no son una solución. ¿Qué opinan ustedes? 2 cosas me parecen importantes. La primera es que sí, y que, digamos, es una realidad de Uruguay y de América Latina y no exclusiva del continente americano. El delito de los poderosos está, en general, está muy subrepresentado dentro de las prisiones. Es un tipo de delito que es difícil de perseguir
que por distintos motivos, entre ellos la capacidad de contratar a un abogado que le dedique mucho tiempo, la diferencia de la calidad de la defensa de una persona poderosa a de la persona que termina presa con un abogado de oficio es abismal. En eso el Estado uruguayo tiene una deuda muy grande en apoyar, en profesionalizar a, por ejemplo, los abogados de oficio, un actor fundamental que defiende a las personas que no tienen dinero y que son hoy, quien ve quién termina preso tiene características concretas, viene de clase baja, tiene determinadas edades, determinado sexo, no así los que venden drogas. Pensar que solo venden drogas la gente de bajos recursos es muy naif, es muy ingenuo, digamos, y lo que vemos en las encuestas de consumo indica todo lo contrario. En general, los poderosos juegan con impunidad, por eso también los mercados de drogas existen. Porque el aparato de justicia está, y esto lo ha dicho también el fiscal de corte, Jorge Díaz, no es algo, digamos, que digo yo solamente, y es la investigación criminológica lo demuestra sistemáticamente. Y hay muchos ejemplos en Uruguay, no solo vinculados a las drogas, como los poderosos en general tienen muchas más chances de salir impunes, de cometer ilícitos. ¿Y no genera cierta hastío, por lo menos de parte de la opinión pública, saber que, che, el tipo que tenía 6 toneladas de cocaína está en la casa, que tiene una casa que está buenísima aparte, o sea... Por lo general sus prisiones domiciliarias son espectaculares. Ojalá que sí. Hasta ahora no ha habido mucho hastío, por ejemplo, en mejorar los controles de cómo se financian los partidos políticos, otro gran tema que no está abordado en Uruguay. Porque puede haber plata de narcotráfico, Y digo, en la medida que no se controla de dónde son los ingresos, por supuesto que puede haber lavado de dinero. Ahí los mercados inmobiliarios han sido señalados, el fútbol y los deportes, sistemáticamente señalados como ámbitos vulnerables al lavado de activos, donde se ha encontrado operaciones de lavado de activos. Pero no quería dejar sin responder también la otra parte de, bueno, cómo ha actuado la justicia en Uruguay en términos de los delitos de drogas. Y lo que observamos, hay pocos datos, pero los que tenemos, lo que observamos es que fundamentalmente entre el 2002 y el 2012 los procesamientos por delito de drogas han aumentado significativamente. Pasaron del 2,5% de la población privada de libertad por delitos de drogas a 12%, pero particularmente importante es la cantidad de mujeres presas por delitos de drogas, por delitos de tráfico y venta. Alcanza el 37,3% de las mujeres presas, o sea, casi 4 de cada 10 mujeres presas lo está por delito de drogas. Entre los hombres es bastante menor la proporción, es 8,3 solamente de los hombres. Pero los hombres son más, o sea, no es que haya más mujeres que cometen delito. Por cada mujer que está presa por delitos de drogas hay 2,4 hombres. Pero es el tipo de delito donde las diferencias son más chicas. ¿Por qué? Bueno, las hipótesis que tenemos desde la academia es que, por un lado, como les decía, en realidad es un tipo de delito que en la mayoría de los casos se desarrolla sin violencia. A diferencia, por ejemplo, de los homicidios, que implican violencia hacia la persona, de las rapiñas, que son robos con violencia, la mayoría de las transacciones de drogas no implican violencia y, por otro lado, también posibilitan en muchos casos las responsabilidades domésticas. Puedes vender en tu casa. Exactamente. Con tu Por grise, cierto, sí. Por cierto, a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, la venta en la casa se considera un agravante de los delitos de drogas. ¿Con qué justificativo? Y bueno, hay que preguntarle a los que redactaron la Ley de Urgente Consideración. Porque creerán que así la gente no va a vender droga en la calle. En este largo plazo en que ha aumentado los procesamientos por drogas, lo que vemos es el incremento de ofensores con bajo nivel educativo, el incremento de las mujeres procesadas por delitos de drogas, el aumento de la edad de los ofensores, el típico caso de las señoras de edad que se terminan dedicando a este tipo de delito y de ofensa, y el aumento de la proporción de primarios. Lo otro que vemos, que creo que también es importante difundir, es que porque uno de los cambios que también introduce la Ley de Urgente Consideración es pasar a considerar inescarcelables los delitos de drogas, aumentando el mínimo a 2 años. Esto quiere decir que reduce las opciones de castigo de jueces, hoy jueces y fiscales, a la prisión y quita las alternativas a la prisión como uno de los castigos posibles. Lo duplicó, antes era 1 año, ¿no? Exacto. Y lo que observábamos en realidad antes de la vigencia de la LUC es que más del 80% de los delitos de drogas eran ya procesados con prisión.
O sea, jueces y fiscales habían optado por un camino bastante punitivo, si se quiere, en este sentido. La mayoría de los delitos se procesaban con prisión y, de hecho, los delitos de drogas eran el delito en tercer lugar del monto promedio de la pena. Luego del homicidio y la rapiña, ambos delitos con violencia, como decía recién, venían los delitos de drogas como el tercer delito más castigado en Uruguay, y las penas promedios eran de más de 2 años, de 26 meses. Es decir, que lejos de una actitud permisiva, digamos, el sistema de justicia castiga en un orden bastante alto y, de hecho, asimilando los delitos de drogas a los atentados contra las personas. Tengo la sensación de que esto no influyó en nada en la disminución de estos delitos. Y bueno, por cierto que una cosa son los delitos y otra cosa los delitos que capta la justicia. Recién hablábamos de eso y las diferencias entre los poderosos y los no poderosos en salirse con la suya. Lo que vemos de las cifras de consumo es que el consumo de sustancias ilegales, de hecho, no ha disminuido, y eso desde la academia es importante, sería importante para nosotros como investigadores poder saber exactamente cuáles son los objetivos de las políticas criminales en cuanto a drogas. Si el objetivo es, por ejemplo, disminuir la cantidad de sustancias disponibles en el mercado a través de la disminución de los consumidores, si el objetivo es disminuir las vertientes más violentas y disminuir los homicidios, si el objetivo es disminuir la cantidad de personas presas por este delito o disminuir la reincidencia. Y los objetivos, al menos a nivel del debate público, son bastante poco claros. Entonces es difícil intentar evaluar, más allá de las posturas personales, o sea, para las propias personas que elaboran estas políticas, si los están alcanzando o no. Yo te iba a preguntar eso, o sea, ustedes no tienen la información o sea, no saben qué es lo que están buscando, o sea, en realidad como para decir, bueno, hacer una evaluación y decir, bueno, ¿consiguieron esto o no lo consiguieron? ¿Y las autoridades escuchan a la academia? ¿Lo que ustedes estudian, lo que ustedes analizan, las conclusiones a las que llegan? Para usar ese insumo en la creación de políticas que tengan determinados objetivos? Mi opinión es que no solo en el ámbito de las políticas de seguridad, sino en muchos ámbitos, por cierto que no es un ejemplo de un casamiento virtuoso entre ciencia y política. No lo era, no lo fue durante los gobiernos del Frente Amplio, y de hecho muchas veces, digamos, se apuntó a la academia, no, por cierto, como un socio o un aliado de quienes estaban a cargo de llevar adelante las políticas penitenciarias y las políticas criminales. Creo que hasta ahora que tenemos mucho terreno para avanzar y para construir conjuntamente, y también, por otro lado, también hacer la autocrítica desde la academia, que, por cierto, este es un tema que muy recientemente nos estamos metiendo, que los recursos humanos están calificando. De hecho, muchos de los que estudiamos este tema nos tuvimos que ir a formar afuera y luego volver a Uruguay, porque en Uruguay hay pocas oportunidades de formación. Hay mucho para mejorar de parte de la academia en la calidad de las investigaciones, en también difundir, en venir a los programas de televisión, a la radio, difundir los datos. Pero hasta ahora creo que ninguno puede estar muy orgulloso de cómo hemos colaborado. Y es algo que en un país pequeño y pobre como en Uruguay es un lujo que no nos podemos dar, no dialogar, no cooperar, porque no nos gusta mucho cómo trabaja la otra persona o su opinión, digamos. Este es un tema que nos necesitamos a todos. Ahora que dijiste, no dije que sos licenciada en Sociología y doctora criminología global y cultural en la Universidad de Kent, Inglaterra, en la Universidad de Utrecht, de Holanda. No sé si se pronuncia así, pero... No, digo porque yo nunca supe también maneja muy bien los idiomas, Ricardo. Yo te quería hacer una de las últimas o la última. ¿En qué momento estamos del vínculo con el narcotráfico? Supongo que tomando algunas experiencias internacionales de países que han transitado por lo mismo o están transitando por lo mismo, ¿en qué estamos? Porque he escuchado a Gabriel Pereira decirnos, el periodista Gabriel Pereira, que decía, bueno, antes no había sicarios, ahora hay. Antes no había homicidios con determinadas características, ahora hay. Antes no había grandes incautaciones con toneladas, ahora hay. ¿En dónde estamos? Y bueno, sí, por cierto que han aumentado y mejorado la represión de este tipo de delitos, han aumentado las confiscaciones, ha aumentado la cantidad de gente presa por este tipo de delitos.
se empieza a prestar mucha más atención. No hablamos nada de un tema súper importante que es los tratamientos y la oferta de tratamientos a usuarios problemáticos de drogas. Un tema que, por cierto, Uruguay viene muy rezagado y las cifras sobre ese tema son muy elocuentes, de las dificultades de acceso de las personas que ya tienen un uso problemático de drogas a tratamientos, la falta de tratamientos en los barrios, en Casaballe, en los distintos barrios donde vemos este tipo de problemas. Por el otro lado, tampoco se le ofrece posibilidades a las personas que sí presentan consumos problemáticos. Yo no puedo dejar de ser optimista en cuanto a dónde estamos en políticas criminales y de seguridad pública, por lo que también hablábamos antes. En el mediano plazo, si observamos la historia de Uruguay, este tema es un tema que en realidad le hemos dado bastante la espalda por mucho tiempo, y fue muy recientemente, y en particular creo yo por esta paradoja desde el 2001 a esta parte, en que el tema seguridad se empieza a instalar en la agenda pública. Antes era un poco la nada misma. Entonces se ha invertido mucho a nivel público y a nivel privado en este tema, los recursos humanos se están calificando, es un tema que la ciudadanía está atento. Entonces creo que digamos, también hay razones para el optimismo en que se puede mejorar y que se puede discutir y que se tienen que crear acuerdos un poco más amplios. ¿Espectacular más? No, estamos. Yo solamente muchas decirte, más, pero... sí, claro, pero yo solamente decirte que creo que una de las cosas que vamos aprendiendo nosotros en la letra chica es que siempre viene alguien de la academia que tiene propuestas y que hay análisis, hay estudios, hay investigación, que quizás no le damos la importancia que tiene o nos acordamos cuando necesitamos que nos haga un hisopado. Ya lo dije el otro día, pero vale la pena. Está re caliente, Ricardo. Está re caliente, te voy a quedarle bola. Tenemos tremenda universidad que tiene tremendos logros. Bueno, la letra chica lo estamos que fue mostrando. considerada hace pocos días la 20ª universidad de América o de América Latina, y en realidad quizás no tomamos su formación para que nos ayude a cosas concretas. Muchas gracias. Un placer. Mañana tenemos un programa sobre un tema que tiene que ver con casi todo. Porque vamos a estar hablando del otro, de la otredad como término, de cómo consideramos a los demás, qué pretendemos los demás, quién es el otro hoy en nuestro país y en el mundo. Nos vamos. Qué lírico me salió, ¿eh? Te salió muy bien. La huella del otro se llama el programa de mañana, así que bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenas noches.